Queridos hermanos, buenos días en este 4 de junio, jueves, en el que celebramos con la Iglesia la fiesta de Cristo, sumo y eterno sacerdote. Es decir, el gran sacerdote o el sumo sacerdote Jesucristo, lo vemos hoy como dice la carta a los hebreos, el que con su propia sangre penetró una vez para siempre en el santuario, consignándonos, es decir, dándonos la redención eterna. Cristo es el sacerdote y es la víctima. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él, con su propio sacrificio, ofrece al Padre, se ofrece a sí mismo para la salvación de todos y cada uno de nosotros. Con lo cual es muy importante hoy celebrar esta fiesta, sobre todo para los sacerdotes, por el sacerdocio ministerial, en el que vemos en la liturgia cómo Cristo asume la voluntad del Padre. Y la asume desde la disponibilidad plena. Hágase en mí según tu voluntad. Vemos la escena del huerto de Getsemaní, en el que se retira con los discípulos que quiere, con Pedro, Santiago y Juan, y en ese momento de agonía se pone delante de Dios y acepta en plenitud la voluntad del Padre. Lo vemos también en la primera lectura de hoy, del Génesis, en el que leemos o leeremos el sacrificio de Isaac. Es decir, Abraham es obediente a Dios hasta el punto de no poner objeciones, dejar que Dios sea Dios y Abraham será Abraham, y fiarse de Dios. Porque Abraham podría decir, después de tanto tiempo me has dado un hijo y ahora este hijo pides que lo sacrifique. Pero Abraham no discute con Dios. Ya experimentó esa discusión en Sara cuando llegaron los 3 ángeles y les vaticinan que va a tener un hijo y que de ese hijo tendrá una gran descendencia. Abraham podría haber dicho, no cuadra con lo que Dios me dijo. Lo podía haber dicho también María, cuando tuvo que aceptar que engendraría al Hijo de Dios y luego lo vio en la cruz. Hoy, si hubiéramos leído los textos de la lectura continua, que siempre digo que estábamos en la carta de Timoteo, como digo, si lo hubiéramos leído, hubiéramos escuchado aquellas palabras de Pablo, que si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Si perseveramos, reinaremos con Él, dice Pablo. Pero si lo negamos, Él también nos negará. Eso nos lleva a repensar que de la misma manera que Cristo hoy celebramos ese sacerdocio eterno, nosotros también tenemos que vivir nuestro sacerdocio en el que hemos sido engendrados en el bautismo. Por el bautismo nos configuramos a Cristo, sacerdote, profeta y rey. Entonces tenemos que permanecer fieles, porque Cristo permanece fiel a nosotros y porque si no somos fieles, Él sí que lo tiene que hacer y nos juzgará dependiendo de esa fidelidad. En la Mediator Dei, Pío XII, hablando de Cristo sacerdote y víctima, decía que es muy cierto que Jesucristo es sacerdote, pero no para sí mismo, sino para nosotros, porque presenta al Padre Eterno las plegarias y los anhelos religiosos de todo el género humano. Jesucristo es también víctima, pero en favor nuestro, ya que sustituye al hombre pecador. Por esto, aquellas palabras del apóstol, tened entre vosotros los sentimientos propios de una vida en Cristo Jesús, exigen de todos los cristianos que reproduzcan en sí mismo, en cuanto lo permite la naturaleza humana, el mismo estado de ánimo que tenía nuestro Redentor cuando se ofrecía en sacrificio. La humilde sumisión del espíritu, la adoración, el honor, la alabanza y la acción de gracias a Dios. En esa lectura continua que yo citaba en la carta a Timoteo, Pablo le anima diciéndole precisamente esto. Recuérdales de qué manera tienen que seguir a Jesucristo y tú esfuérzate por presentarte ante Dios merecedor de su aprobación,
como un obrero irreprensible que predica la verdad sin desviaciones. Es decir, configúrate más a Cristo para que tu testimonio sea creíble, para que tu vida sea creíble, para que Jesucristo sea creíble. Proseguía el Papa Pío XII, aquellas palabras exigen además a los cristianos que reproduzcan en sí mismos las condiciones de víctima, es decir, la abnegación propia según los preceptos del Evangelio, el voluntario y espontáneo ejercicio de la penitencia, el dolor y la expiación de los pecados. Exigen, en una palabra, nuestra muerte mística en la cruz con Cristo para que podamos decir con San Pablo, estoy crucificado con Cristo. Fijaos, la Mediator Dei, cómo recoge este sentido de igualarnos o de asimilarnos mejor a Jesucristo, para que en esa muerte mística también sintamos nosotros aquel gran sacrificio de Cristo en la cruz. Cristo, sacerdote y víctima por nosotros. Cristo que hace la voluntad del Padre. Cristo que es digamos, un reflejo, por así decir, de lo que dice el Salmo de hoy, el Salmo 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, en cambio me abriste el oído, dice el Salmo, y no pides un sacrificio, solamente esa disponibilidad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Qué duro tuvo que ser para Cristo hacer la voluntad del Padre, sobre todo en aquella noche de Getsemaní, en que San Cipriano de Cartago, ante esta escena, decía a sus oyentes que Cristo, cuando decía cúmplase tu voluntad, o cuando nosotros decimos también en el Padre Nuestro cúmplase, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, no en el sentido de que Dios haga lo que Él quiere, que por algo es Dios, sino en cuanto nosotros podamos hacer lo que Dios quiere. Fijaos qué diferencia. Hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra, Dios evidentemente puede no respetar nuestra libertad, pero Él nos ha hecho libres. Y entonces San Cipriano decía que el sentido es que nosotros lleguemos a descubrir cuál es esa voluntad de Dios, para poder realizarla, para ser colaboradores con el reino, colaboradores con la creación. Pues ¿quién puede estorbar a Dios?, se preguntaba San Cipriano, de que haga lo que quiera. Pero porque a nosotros se nos opone muchas veces el mal, el diablo, para que no esté totalmente sumisa nuestra voluntad en mente y en vida a Dios. Por eso pedimos y rogamos que se cumpla en nosotros la voluntad de Dios. Fijaos que es una petición casi de líbranos del mal también aquí. Es decir, que tu voluntad se haga en nosotros, que yo sepa reconocer esa voluntad para ponerla por práctica. Para que se cumpla en nosotros necesitamos de esa misma voluntad, es decir, lo que estábamos anticipando, de su ayuda y protección, porque nadie es fuerte por sus propias fuerzas, sino por la bondad y misericordia de Dios. También el Señor, para mostrar la debilidad del hombre cuya naturaleza le llevaba, dice, Padre, si puede ser que pase de mí este cáliz. Es decir, Cristo, verdadero hombre y verdadero Dios, pero también como hombre experimentó esa debilidad, y para dar ejemplo a sus discípulos, dice, hágase, Señor. Que no hicieran los discípulos aquella su propia voluntad, Él dice al Padre, hágase tu voluntad. Una voluntad que tiene que pasar por recrear el principio fundamental del amor. En la lectura continua de hoy, si echáis un vistazo no a las lecturas de la fiesta, que como digo es Génesis y Mateo en la oración en el huerto, hoy nos hubiéramos encontrado con otra pregunta. ¿Qué mandamiento es el primero de todos?, le diría este joven, el escriba, que se acerca a Jesús, y él le dice, amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Pues empecemos a descubrir la voluntad de Dios en nosotros mismos, para que podamos amar a Dios sobre todo, y a los demás como Cristo nos ama. Es decir, como decía la Mediator Dei,
muriendo místicamente a nosotros mismos y a nuestras inclinaciones al mal y crucificándonos con Cristo en la cruz para asumir nuestra tarea de colaborar en el reino, amando a Dios y al prójimo. Que el Señor os bendiga y os haga gozar de esta fiesta con tanto sentido teológico. Bastaría leer también la carta a los Hebreos para repensar ese sacerdocio de Cristo que a todos, por supuesto, nos afecta y nos vitaliza. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esté siempre con vosotros.